Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos otra vez. Damos gracias a Dios por la bendición de que aunque esté tan frío este día, aquí estamos buscando la presencia del Señor. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, te damos tantas gracias, bendito Rey, por tu bendición. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque cada día nos colmas de bendiciones. Gracias porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Te pedimos en esta tarde que nos hables, Señor. Estamos estudiando acerca de las religiones, Señor, y queremos ser sabios y entendidos en los tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues comenzamos el capítulo 23 y dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. La religión falsa afirma estar sentada en la verdad, es decir, en la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés es una silla donde se sientan a enseñar. Por eso se llama catedral, porque está la cátedra ahí, la cátedra de Moisés. Entonces, dice que se sientan y creen que tienen la verdad. Moisés fue el gran maestro e intérprete de la ley y la palabra de Dios. Cristo dijo que los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Eran responsables de enseñar la palabra de Dios, de interpretarla tal como había sido Moisés. La aplicación es clara. Todas las religiones falsas y verdaderas se sientan en la verdad, en la cátedra de Moisés. Todas las religiones son responsables de enseñar la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo se verá? Todos los maestros serán responsables de la forma de sentarse en la cátedra de Moisés. Pero, ¿cómo ocupan sus puestos como maestros e intérpretes de Dios? Tenemos que entender que solamente maestro es el Señor, pero podemos nosotros enseñar la palabra de Dios. Él nos dio ese ministerio de enseñar la palabra de Dios. Dice en Romanos 2:1, ¿por qué? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a mí mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y en Romanos 2, 23 y 24 dice: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es una gran responsabilidad cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad porque tenemos que darle cuentas al Señor de lo que estamos enseñando. El lugar de la religión en el mundo ha sido establecido y ordenado por Dios. El mero hecho de que hombres malos puedan ocupar lugares de liderazgo no significa que toda la religión es mala o que toda la religión sea invalidada o ignorada. En todas las iglesias hay personas que están equivocadas, que no enseñan la verdad, que enseñan filosofía, que enseñan de su propia cosecha. Tenemos que ser eso. Entonces, tenemos que estar alertas, como les decía ayer, estar conociendo la palabra para no dejarnos engañar. Así que el Señor nos decía que existían los hipócritas en las iglesias, aún en posiciones de liderazgo, que se levantan por sí mismos, o que Dios los levantó, pero después ellos hicieron lo que ellos querían. Debemos reconocer los espíritus, distinguir entre lo verdadero y lo falso. Debemos de seguir adorando a Dios y edificando a aquellos que siguen la verdad.
Es terrible ocupar la cátedra de Moisés. El más severo de los juicios espera a aquellos. Dice Mateo 23:33, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Tenemos que tener mucho cuidado, mis amados. Y ahí en el versículo 3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no lo hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esos maestros dan muchas leyes, dan muchos preceptos, dan muchas órdenes y dicen, hagan esto y hagan esto ya. Y dice, bueno, si se lo dicen, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no están haciendo lo correcto. La religión falsa es una religión hipócrita. Sin embargo, hay un hecho que debe de ser destacado. No toda la religión es falsa, aun cuando es enseñado por maestros falsos. Cristo dice, todo lo que os digan que guarden, guárdenlo, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Cristo está condenando a los falsos maestros, a la religión y maestros falsos, pero no la verdadera. Los maestros falsos pueden hacer y enseñar algunas verdades. No todo es mentira, no todo es hipocresía, pero va en medio de eso. Y tenemos que tener cuidado. Si tú conoces la verdad, no te puedes dejar engañar. Si tú conoces lo que dice la Biblia, no te puedes dejar engañar. El Señor dice, si les dicen que guarden algo, pues guárdenlo, guárdenlo. La verdad y nuestro deber es obedecerlo, no invalidarla, simplemente porque la enseña un hipócrita. Dice Jesús que enseñar la verdad no significa que la persona sea aceptable a Dios. Ser aceptable a Dios depende de una sola cosa y solo de ella, vivir la verdad. Una persona puede enseñar la verdad y sin embargo no ser aceptado porque no viven la verdad. La predican, por eso dice, dicen pero no hacen, dicen pero no hacen. Es inaceptable porque en su hipocresía no obedecen al Señor. Sencillamente no viven la verdad, viven en mentira, enseñan pero no hacen. Una persona no es aceptable por el mero hecho de que enseñe la palabra. Es aceptable de andar día tras día en la verdad. Por eso es importante que tú y yo conozcamos la verdad, andemos en la verdad, caminemos en la verdad, vivamos en la verdad. Tenemos que separar el oficio de quien lo ejecuta. El ministro del ministerio, la iglesia de la gente, la verdad de la enseñanza, la doctrina de la práctica. Tenemos que estar ahí, ver los espíritus para ver qué están enseñando. Los espíritus deben de ser probados. Dice en 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tú y yo tenemos que pedirle al Señor que nos dé el discernimiento para discernir, para aprobar a los espíritus, tener cuidado de todo lo que escuchamos. Jesús está diciendo que no se debe permitir que las afirmaciones religiosas de los hombres nos controlen. La doctrina moral y disciplina de la religión y de los hombres puede ser muy buena. Por otra parte, tanto la religión como hombres pueden ser falsos. Siempre es necesario separar la predicación de la práctica. Siempre hay alguna diferencia. Toda persona es humana y toda persona tiene defectos, pero la palabra de Dios es perfecta. Dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tenemos que tener mucho cuidado,
porque como dice Hebreos, podemos deslizarnos con una falsa enseñanza, podemos perder toda la verdadera enseñanza. Tenemos que cuidar y ver que el que predica aplique lo que está enseñando, que aplique en su vida lo que enseña. Tenemos que ver que no sean falsos maestros, que se sientan en la cátedra de Moisés para enseñar doctrinas falsas. Tenemos que ser muy cuidadosos, estar atentos, conocer la palabra. Por eso es necesario leer la Biblia, escudriñarla, estudiarla, predicarla, aplicarla a nuestra vida para no dejarnos engañar por los falsos maestros, no dejarnos engañar. El Señor se lo dijo esto a la multitud y a sus discípulos, no a los religiosos, sino a toda la multitud que le seguía y a los discípulos que le servían. Que estuviéramos atentos, que seamos sinceros, que desechemos la hipocresía. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, hemos aprendido verdades tan importantes. Que estemos listos, preparados para defender la fe, para defender la sana doctrina, para no dejarnos engañar, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias. En esta tarde queremos pedirte por todos los que están pasando COVID, Señor, por los que están en su casa con enfermedad. Yo te quiero pedir por Melina López de Ramírez, Señor, Padre, que tú le ayudes con esa neumonía, con ese COVID. Señor, que tú le ayudes a subir esa oxigenación, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, tú eres nuestro sanador. En el nombre de Jesús. Oramos también por el hermano Gerardo Villagómez, Señor. Que tú, Padre, le normalices su presión, Señor. Oramos también por Alfredito Ortiz, que lo van a operar de sus gargantas, de sus adenoides, Señor. Abre puertas y dale sabiduría a los médicos, por todos los que están enfermos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues estamos terminando esta semana y ha sido de gran bendición. Los espero el domingo a las 10 de la mañana. Vamos a estar ahí. Está calientita la iglesia. A las 10 de la mañana. Si no, pues por el Facebook. Pero entren para que escuchen la predicación. Oren por mí porque voy a estar predicando. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.